promesa que Dios le había hecho a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y eso debe ser motivo de júbilo, hermano, porque nosotros no éramos pueblo, estábamos ajenos a las promesas, sin Dios y sin esperanza. No participábamos, pero el plan de Dios es así de hermoso y nos incluyó en esta bendición. Y la iglesia de Cristo se reúne los domingos, primeramente, y se conoce como el Día del Señor. Vemos ya Juan a los 100 años estaba en arresto domiciliario en una isla llamada Patmos, y por causa del evangelio, imagínense ya andar persiguiendo como a un guerrillero de alta peligrosidad al anciano Juan. Será tal el miedo que le tenían no a la iglesia, al dueño de la iglesia, al verdadero dueño de la iglesia, porque quisieron pararla por todos los medios y no pudieron. ¿Y cuántos me ayudan? Y dice, y no podrán hasta que Cristo venga por su iglesia. Y dice Juan allí en Apocalipsis, él abre y dice, estaba yo en el Espíritu, dice, en el día del Señor. Así que desde allí queda el precedente de que la iglesia de Cristo, el día grande y por tema laboral, nos reunimos los domingos. Entre semanas sé que muchos laboran, muchos están recuperándose, ha habido enfermedades, pandemias, pero el domingo procuramos salir. ¿Y qué decimos? Voy al servicio. ¿Está mal dicho? ¿Bien dicho? No, porque nosotros somos siervos de Dios. Y esto es un servicio a Dios. Y es lo que siempre debemos aclarar. El culto no es para nosotros. Si usted viene por primera vez, va a recibir la misericordia, la bendición de Dios, pero sí es pertinente aclarar, el culto no es para nosotros. Es un servicio ¿a quién? A Dios. Y se llama la Eucaristía, que es acción de gracias. Los salmos dicen entrar por sus puertas con acción de gracias, con júbilo. Y es servicio a Dios de adoración. ¿Y qué sabemos por las Escrituras? Que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y ahora nosotros hemos sido constituidos, ¿qué? Pueblo de Dios. ¿Hasta ahí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos reunimos? Porque es un mandato. En la carta a los Hebreos, claramente el Señor dice, y no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y añade, y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es la promesa que está pendiente en toda la Escritura? Desde Génesis hasta Apocalipsis. He aquí, yo vuelvo. Y nosotros, en tanto Él viene, nosotros nos preparamos para que cuando Él venga no nos quedemos, sino nos vayamos con Él. Así que lo que suceda primero, si nos adelantamos o Él viene, lo que suceda primero. Y en esta adoración a Dios, porque la voluntad de Dios, dicen las cartas a los tesalonicenses, la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Y el agradecido es bendecido. Dile al que está ahí a la par tuya, dile, el agradecido es bendecido. Cuando uno es agradecido es fácil de adorar. Uno puede adorar a Dios, sí, no tiene uno dificultad. Y es a lo que le invitamos, a reconocer Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego confirma la misma palabra que todo es de Él, ¿sí? La tierra y su plenitud es de Él.
Así que nosotros somos creados por Dios, y de allí en la doctrina dice que recibimos la adopción como hijos. En el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 12, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, cuando habla a los suyos, habla a su creación. Muchos aquí entienden que a los suyos es específicamente al pueblo judío. No. Hoy día siguen rechazando a Jesús. ¿Quiénes? Los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los que Él creó son de Él. Y son llamados, muchos son los llamados. Dice el Salmo: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y es un tema que estamos hablando en esta iglesia local, el llamado. Dios llama, ¿sí? Llama a servir, llama a obedecer, llama a cumplir la gran comisión, el id. Y hemos estado, porque esto es el Evangelio. Dios llama a su pueblo. Y dice en la parábola, ¿verdad?, que Dios habla a Jesucristo de una parábola en Mateo 22. No abra su Biblia, escuche, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero en Mateo 22 está la parábola de la gran fiesta, la cena. Y Jesús habla en esta parábola del padre del dueño, y sabemos que tipifica a Dios Padre. Y está invitando a la cena, a la boda del Cordero. Y dice que fueron a invitar y cada uno tuvo una excusa, ¿verdad? Era la cena y dice: es que he comprado un terreno y voy a ir a verlo. ¿De noche? No era el tiempo como ahora. He comprado unas yuntas y voy a probarlas. ¿De noche? No, la realidad era que no querían y se justificaron. Entonces el Señor vuelve a mandar a sus siervos y dice: ahora vayan por las calles. Y este mensaje habla del rechazo de Israel. Israel despreció a Jesús. ¿Hasta qué punto lo despreció? Crucifícale, crucifícale. Desecharon a la piedra principal, ¿sí? Lo desecharon. Y esta es la triste historia de la humanidad. Y el Señor concluye en esa parábola: porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. O sea que está el llamado de Dios, pero también está la elección de Dios. Y pareciera contradictorio en la doctrina de la salvación por gracia, que Dios determina y escoge a los que van a ser salvos. Y Él es soberano, pero el hombre es responsable. El hombre le dice sí o le dice no. Y Esteban les dice en su primer y último discurso, porque lo matan, le dice a los judíos, dice: ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Amado, y esa es nuestra triste condición. El Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? Estoy dando un repaso de muchas cosas que hemos hablado, doctrinales. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora? Él se fue, Juan 14, dice: lo enviaré para que Él convenza de pecado. Amado, ¿usted sabe que es pecador? ¿Cuántos saben que somos pecadores? Que todos somos pecadores. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Me hace sentir pecador. O sea, me hace incomodarme, habla a mi conciencia, redarguye, y no puedo más que ir a pedirle perdón al Señor. Y Él está haciendo esa obra. El Espíritu Santo está santificando a la novia, limpiándola. Y está llenando para que llene de amor la iglesia y clame: sí, ven, Señor Jesús.
Pero él lo dice en otra parábola de la viuda, al final de esa parábola, dice, y así Dios oirá a los que oran, dice, a los que claman a él de día y de noche. Y luego parece desconectado y dice, pero ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva? ¿Sabe que estamos en el tiempo más frío de la iglesia cristiana? Se ha desviado completamente y estamos ya en el tiempo que a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Esa es la noticia que tenemos. ¿Sí? Pero a pesar de eso somos llamados, hermano, a seguir predicando el evangelio, a no desmayar. A no desmayar. Esfuérzate y sé valiente. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende. ¿Pero con qué? Con la palabra. Porque dice el Señor en las profecías, vendrá un tiempo en que habrá escasez de palabra. Dice, e irán de mar a mar, o sea, de costa a costa en los continentes. Dice, y buscarán la palabra, mi palabra, dice, y no la hallarán. Y no es que ya no hay Biblias, hay Biblias. El problema es que, ayúdenme, que no se lee. Desde la semana pasada vengo diciéndoles, el Señor les dijo a sus discípulos en el huerto, ayúdenme a orar, estoy angustiado hasta la muerte. Y ellos dicen que por la depresión, por la tristeza, ¿qué hace cuando la gente está deprimida? Se duerme con la esperanza de que al despertar todo va a ser diferente. Y vemos que eso no sucede. Y dice que ellos cuando Jesús regresa a verlos, los halló durmiendo, dice, a causa de la tristeza, dice, los evangelios. Y Él les reclama y les dice, ni siquiera una hora pudieron orar conmigo. Hoy día los cultos van contra reloj. Yo pongo mi cronómetro porque rápido, dame el mensaje, motívame para que yo venga a la congregación, a tu iglesia. No, esta iglesia no es de nadie, hermano, no es de nosotros. Esta iglesia se hace cuando nosotros como piedras vivas nos juntamos. Y el día que deje de haber el pegamento, pues nos pegaremos en otro lado, hermano. Usted y yo buscamos. Está entonces viviendo la iglesia, ¿qué? Los tiempos más difíciles. Muy bien. Hace 8 días hablamos de Pedro y le decía yo que les comparto los miércoles por la mañana, les compartí que el Señor les reclama que ni siquiera una hora pudieron orar con Él. Y yo les dije, hermano, les compartí algo que en mi espíritu siento que Dios me habló. Les dije, hermano, aunque sea media hora, lee tu Biblia. Si usted es de los que lee Biblia regularmente, gloria a Dios. Pero si no, yo le exhorto en el amor del Señor, no tu celular, no tu computadora, no, aparta, bienaventurado, que la palabra es su delicia y en ella medita de día y de noche. Así que yo te hago una petición, hermano. Te llamo, media hora el lunes hasta el domingo, porque necesitamos ejercitarnos, ¿sí? Y es necesario congregarnos. Así que bienvenido esta hermosa mañana y sé que Dios derrama bendición sobre este lugar, porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Y Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, hermano. Y hemos alabado a Dios. Y le decimos servir a Dios. ¿De qué otra manera servimos? ¿Cuántos han leído en la Escritura que Dios nos manda a orar por los reyes y los que están en eminencia? Nosotros no tenemos un sistema monárquico,
sino democrático, y tenemos que orar por nuestros presidentes, gobernadores, municipales. Tenemos que interceder, hermano. Dice la Escritura que la iglesia debe clamar para que vivamos quieta y reposadamente. Y esto está en el Antiguo Testamento. Dice que a la ciudad que el Señor los transportara, porque por el pecado de Israel viene la calamidad sobre el pueblo. Y si usted pone esa figura, por el pecado de la iglesia viene calamidad. Y no solo al pueblo, la iglesia no está inmune. Porque el Señor dice, a la ciudad que fuese transportado, ora por la paz de esa ciudad. Porque en la paz de esa ciudad está nuestra paz. Así que somos responsables, hermano, de que Minatitlán sea una ciudad de paz. Que Minatitlán tenga un avivamiento y que cada iglesia se haga responsable de su ciudad. Y lo que le estoy diciendo son principios bíblicos, ¿sí? Recuerde cómo la Biblia viene en modos verbales. ¿Sí se acuerda de los modos verbales? La Biblia viene en modo indicativo, ¿sí? Él es Dios, por lo tanto, imperativo, adórale. Él nos muestra en la Escritura y nos manda. Y aquellos que son siervos oyen y lo hacen. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque el dueño lo mandó. Nosotros no somos dueños de nada, hermano. Cuando llueve hay que dar gracias. ¿Por qué? Porque no puede hacer que salga el sol. Y tampoco puedes decirle a tu corazón, no te pares el día que se vaya a parar. Es para tomar conciencia que la paga del pecado es muerte. Envejecemos, enfermamos y morimos. Todos. Moros y cristianos, como dice. Pero aquí hablamos de vida eterna. Ese es el Evangelio. Porque el hombre nació en pecado, separado de la gracia de Dios. Y Cristo es el camino, la reconciliación para con el Padre. Ok. Vamos a hablar donde nos quedamos hace 8 días. Primera de Pedro, capítulo 13. El título de mi Biblia dice, llamamiento a una vida santa. Llamados a ser santos. ¿De qué hemos estado hablando, hermano? Del llamamiento de Dios. Dios llama. ¿Y todos obedecen? No. ¿Todos oyen? Sí. Todos oímos. Sí, estoy oyendo la palabra de Dios. Punto 1. El punto 2 es ¿qué? ¿Qué dice Santiago? No ser oidores. Porque si oyes y no haces, te estás engañando a ti mismo. Y no hay peor cosa que el autoengaño. Voy a la iglesia, oigo la palabra de Dios. Sí, ¿por qué vives así? Es que falta eso. ¿Es necesario? Sí. Si no, la ecuación está incompleta. Tú puedes venir aquí 100 años. Estoy diciendo hipérbole. Pero eso no te prueba que eres cristiano. ¿Qué es lo que prueba? El fruto. Entonces hay que oír y poner por obra. Amado, no importan los años que tenga. ¿Qué es lo que le dice el Señor a Felipe? Felipe, tanto tiempo hace que estoy con usted y no me conoces todavía. Amados, ¿cuántos ya conocen algo de Dios? ¿Cuántos ya conocen algo de Dios? Pero recuerde que no basta con conocer, hay que poner por obra. Porque si solo somos oidores olvidadizos, estamos edificando sobre arena. Así que es mi exhortación y en amor, hermano, decirles, la iglesia no necesariamente es obligado que de aquí salgas contento.
No, de hecho mi oración es para que salgas contristado, hermano. Que salgas redarguido. Es señal que el Espíritu Santo está aquí. Porque que te sientas bien lo podemos hacer. Psicológicamente, buena música, que el teclado me estuviera acompañando de fondo. Pero es que no queremos hablar al alma. Es exponer la palabra, ¿para qué? Para que Dios siembre en su palabra. ¿Sí ha leído la parábola del sembrador? La semilla no era el problema. ¿Qué era el problema cuando el Señor explica la parábola del sembrador? La tierra. Y luego cuando le explica, ¿qué dice de la tierra? Que hay buena tierra y hay mala tierra. Y por ahí dicen que la tierra negra es buena, ¿no? Así que ya llevamos una ventaja. Los latinos, los mexicanos. Amado, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nuestra responsabilidad es predicar la palabra. Quedamos limpios los que trabajamos en ese ministerio y oramos, pero la salvación, el que va a sembrar esa semilla, ¿es quién? Es Dios. Porque dice la máxima que Él es el autor y el consumador de la salvación. De principio a fin dice que la salvación es de Jehová y no es por obra, es por gracia. Y cuando somos perdonados, alcanzados y empezamos a hacer lo que Dios manda hacer, nos da mucha alegría, pero no hay mérito en nosotros. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que nosotros hacemos fiesta porque lo que era necesario hacer, hicimos. Siervo inútil porque lo que tenías que hacer, eso hiciste. Entonces estamos con un concepto desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y es cuál? El llamado. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y oyó Adán? Sí oyó. ¿Y qué se oyó por ahí? Una voz, digo, imagínate en la narrativa. Es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. ¿Por qué se escondió? Dice, porque tuvo miedo. ¿Cuál es la primera señal después del pecado? Miedo. Está el temor a Dios, que hablan los proverbios, que habla Dios mismo, da testimonio de quién, que era un hombre recto, temeroso de Dios. Una cosa es el temor reverente, no el miedo, temor reverente. Y estamos hablando que Primera de Pedro está haciendo un llamamiento a una vida santa. En tu Biblia, ¿cómo dice? ¿Tienes abierta tu Biblia? ¿Trajiste tu Biblia, hermano? Abre tu Biblia. Sí, está ahí en la pantalla, pero abre tu Biblia. ¿Cómo dice el subtítulo en tu Biblia? Llamamiento a una vida santa. En otras versiones va a aparecer llamados a ser santos, ¿sí? Y ese llamados, ¿quién es el que está llamando? ¿Y desde dónde llama? ¿Desde la distancia? Sí, pero el Espíritu Santo te habla ¿dónde? Cerquita. Dice, cerca está la palabra, ¿dónde? En tu corazón. Y cuando oigas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Porque el problema no es que no oímos, el problema es que no actuamos a la voz de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Sabemos por la historia que Dios se paseaba en el huerto y Adán y Eva disfrutaban de la presencia de Dios, pero después que desobedecieron, entra el pecado y Jehová llama. ¿Cómo comienza la Biblia? Dios llamando. ¿Cómo continúa la Biblia? Dios llamando. Dios está llamando. ¿Y qué contestó Adán? Dios no le pidió una información. Y él le dice, es que oí tu voz y me escondí. No, Dios quería una confesión. Y le dice, ¿comiste del fruto del árbol que te dije que no comieses? Y ahora
La muerte entró. Y Dios sigue ¿qué? Llamando, hermano. ¿Cuántos han leído en el Evangelio según San Juan? Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Se da cuenta el concepto? Dios desde el principio, Él está llamando a su creación. Y Él lo dice, llamo a los cielos y a la tierra por testigos de que en este lado tengo la maldición y la bendición. Escoge pues para que vivas. Y Él llama a la creación, Él habla a existir. Tenemos un Dios que no está callado, que Él está hablando audiblemente, está hablando a nuestros sentidos, y Él habla a través de ¿qué? Señales. ¿Sabe que Dios habla y usa las señales? ¿Y cuántos, aunque no sepas gran cosa de las profecías, oyes rumores de guerras y qué dices tú? Como que este arroz ya se pasó de cocido. Como que está temblando muy seguido. Como que hay epidemias, pandemias, como que la maldad va en aumento, como que ya no hay iglesias. Como que ya lo bueno se le llama malo. Dios está hablando. Dios no se ha quedado sin hablar. Dios llamó profetas específicamente para llamar con voz de hombre, con voz audible. ¿Cuántos están aquí, hermano? Dios está llamando. Dile que está a tu lado, Dios está llamando. Dime, Señor, Éfata, abre tus oídos. Escucha su palabra. Porque no hará nada Jehová el Señor sin antes avisar a través de sus siervos, los profetas. Dios está hablando, hermano. Pero tristemente, ¿qué? Dice, han cerrado sus oídos, han endurecido su corazón. Oh Israel, si me hubieras oído, dice, en un momento hubiera derribado tus enemigos, te hubiera dado de la miel de la peña, de lo mejor del trigo. Amado, ¿cuál es el problema? Que la luz vino al mundo. Juan capítulo 3, el Señor predicándole a un principal de la iglesia judía, y le está diciendo, es que si no naces de nuevo no podrás entrar al reino de Dios, no podrás ver las señales que demanda el pueblo. Y le dice el Señor mismo, porque dice una traducción, esta es la gran condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque el pecador no quiere venir a la luz, porque si viene a la luz, ¿qué sucede? Usted entra a una recámara, a una bodeguita, algo así que ha estado en oscuro por muchos días, y usted los alumbra y ya hay ¿qué? Alimañas que viven allí en la oscuridad. Por eso necesitamos ¿qué? El Señor separó la noche del día. Eso es mensaje desde que Él creó. La oscuridad no tiene nada que hacer, o la luz sí tiene que hacer contra la oscuridad, alumbrar. Y esta es la gran condenación. Dice que los hombres amaron más. Pablo le dice a Timoteo, los últimos tiempos serán peligrosos porque habrá hombres, dice, amadores de los deleites más que de Dios. O sea, si aman a Dios, les gusta Dios, les gusta la religión, les gustan las alabanzas, hasta oran y sienten que la bestia que tienen dentro como que se aplaca, pero no pueden porque están anulados, porque no han nacido de nuevo, no tienen el poder sobre el pecado y sucumben al pecado. ¿Cómo sabemos que alguien no ha nacido de nuevo? Por su fruto, porque practica el pecado. O sea, de continuo. Tiene remordimiento y dice, ay, ya no lo vuelvo a hacer, pero no es vencido por el pecado. ¿Y vuelve a qué? Y ahí te das cuenta, si a ti te está pasando,
A veces dicen, pastor, es que regularmente vuelvo a caer en pecado. Es porque todavía estás muerto en delitos y pecados. El Señor dejó esa ley. Por sus frutos los conoceréis. Por tanto, hoy Dios sigue ¿qué? Hablando. ¿Y cómo habla Dios? ¿De qué estoy hablando? De la palabra de Dios. Algunos dicen, es que oí a Dios. Sí, hermano, yo lo creo. Que alguien dice, es que Dios me habló. Le digo, sí lo creo. Amado, Dios habla. Si está vivo, Dios habla. El problema es cuando tenemos un Dios que pensamos que nos habla y no es Dios, es nuestra carne. Porque cuando te dicen lo que Dios le habló, uno dice, no, ese no es el Dios de la Biblia, ese no es Dios. Imagínate que llegue alguien y te diga, pastor, me habló el Señor, me dijo claramente que deje a mi esposa y me tome otra nueva. ¿Contradice qué? Que los adúlteros, que el divorcio es abominación a Jehová. Entonces, yo no pongo en tela de duda cuando alguien, es que el pastor no cree que Dios habla. Sí, lo que voy a examinar es lo que te dijo. Porque Él es santo y Él nos llama a ser ¿qué? Santos. Exclusivos para Dios. Decía un pastor en Oaxaca, hermano, así en su dialecto, pero es que Dios usa hermosamente a esas personas. Dice, le voy a explicar, dice, lo que es ser santo. Dice, ven la mantita de las tortillas, dice, esas son solo para las tortillas, no se ocupan para otra cosa. Dice, esas mantitas son santas, están apartadas para las tortillas. ¿Entendieron? Y nosotros los ilustrados, sí, queda claro. Amado, santo es que eres usado exclusivamente para Dios. Eso quiere decir, tú eres santo, eres llamado a hacer ¿qué? Apartarte, sal del pecado. Te hablo. Y el Señor levanta profetas para hablarle al pueblo en todos los idiomas. El problema no es que si habla o no habla Dios, el problema es, ¿estás oyendo a Dios? Decía un pastor, dice, para aquellos que dicen que Dios habla, sí, Dios habla, dice. Es más, dice, usted quiere oír la voz de Dios, lea la Biblia en voz alta. ¿Cuántos oyeron? Lea la Biblia en voz alta. Es Dios hablando. Ahora tenemos un problema, que Dios habla, pero muchos oídos están tapados. No queremos oír la voz de Dios. Mira, a mí se me complica algo. La disciplina, dice, disciplina se me hace fácil. No que me discipline a mí, que discipline a otro. Pero perdonar se me atraganta, hermano. ¿Usted cómo está ahí? Diga, soy espejo y me reflejo. Sí te perdono, pero gracias. Eliminado del WhatsApp, de los contactos. Y no que me perdonaste ya, sí, ya te perdoné, pero yo no soy obligado. No, hermano. Perdonar no gusta, va contra la naturaleza caída. Y solo en el perdón, en la doctrina del perdón, allí reprobamos más de uno, empezando por mí. Me cuesta trabajo perdonar. ¿Por qué? Porque tengo una carne de pecado caída. Y porque tengo un concepto muy alto de mí mismo, Romanos 12. Dice, ninguno tenga un concepto mayor de sí que el que deba de tener. Es que no es justo lo que me hicieron. Sí, no es justo lo que le hicimos. Crucifícalo. Lo escupieron. Lo despreciamos. Y Él es la principal piedra del edificio.
y lo despreciamos. ¿Cuántos años? Y hay cristianos que tienen 20 años y todavía no saben quién es el camino, no saben quién es la verdad y no saben quién es el único dador de vida eterna. Y llegan a la iglesia y le han dado de todas las doctrinas, pero la principal es lo que nosotros somos mandados a hacer. Predica a Cristo y a este crucificado. Predica que Cristo murió por nuestra causa. Se predican tantas cosas, muchas no sin falta de elocuencia, pero sí con falta de Cristo. Ese es mi tema y lo voy a cerrar en 2 versículos. Uno le dije, Dios llama. ¿Sí estamos de acuerdo? Estoy diciendo, Dios llamó al mundo a existir. Tenemos un Dios que poder sale cuando Él habla. Tenemos un Dios que habla. Amado, ¿tú cuántas veces te has sentido hundido en el pozo, dice Él, clama a mí y yo te responderé? Tenemos un Dios que habla. No es un ídolo mudo o que tengas que andarlo cargando. Él soporta el mundo con el poder de su palabra. Él ordenó y las cosas suceden. Envía tu palabra, sopla, envía tu palabra y danos vida, Señor. Envía tu palabra. Tu palabra es verdadera medicina, verdadera comida, verdadera bebida. Es su palabra. Tenemos un Dios, ¡ay, alaba! Vivo, un Dios que habla, un Dios que se manifiesta, un Dios que te dice por ahí, no, este es el camino. Se llama Cristo, Jesús Nazareno. Dejemos de jugar a que oigo o no oigo, teléfono descompuesto. No, seamos temerosos. ¿O no ha leído usted en Génesis que Él llamó al mundo a existir? Tenemos un Dios que verbal. Esto es el mensaje. Tenemos un Dios que verbal. Están los verbos. ¿Qué es lo que le dije? Modos verbales indicativos e imperativos. ¿Se acuerda? ¿Cuándo fue que se enseña eso, maestra? ¿En qué años de primaria? 4º y 5º, hermano. Ni siquiera en las profesionales. 4º y 5º año. ¿Y qué ocupa Dios? Hermano, hay que volver a las reglas gramaticales para entender la Biblia y dejar las fantasías, las fábulas diabólicas que tuercen a la iglesia de Cristo. Por eso le exigían a ese emperador, voz de y no de hombre, palabra de Dios. ¿A qué venimos? A escuchar. ¿A qué vienes a la congregación? Dice, el justo por el sentimiento vivirá. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Quiero ver a quién agarro. No, el justo por la fe vivirá. Por la palabra, no por la emoción. Pero están llenas las iglesias ¿de qué? De asaltantes de la fe. Siéntelo. Él está aquí, siéntelo. Lo está sintiendo. Y como somos influenciables, pensamos y luego hasta siento como que ¡ay, aleluya! No, oye. Si oyeres hoy mi voz, le dice a Israel ayer y le dice a la iglesia hoy, si oyeres hoy mi voz, Dios habla. Dios habla, hermano. Y Él no necesitaba micrófono, Jesús en carne. Y dice que eran multitudes y en la playa tomó una embarcación. Imagínense el ruido natural del oleaje, del viento, no hay acústica. Y Él tronaba su voz y todos oían su voz. Él es el Dios que habla. Por el amor de Dios. Y Él mandó a escribir su palabra. ¿Y qué es lo que dice en Hebreos 4:12? Que su palabra es ¿qué? Está viva. No es el Dios de la antigüedad. A veces me decían los muchachos, pastor, es que eso de la Biblia ya es muy antiguo. Antiguo estás tú, le digo, los cielos pasan, la tierra pasa, las modas pasan, pero su palabra, aquí dice lo que terminamos. Dice en Primera de Pedro,
Porque Primera de Pedro, capítulo 1, lo vimos la clase pasada, versículo 24. Y si dije bien la clase, nosotros aquí predicamos enseñando y enseñamos predicando. No hacemos predicaciones para que te sientas así o asá, no, exponemos la palabra y confiamos que el Espíritu Santo toma la palabra y Él hace para lo cual envió. Como dice entonces, siendo renacidos. Amado, ¿cómo renacimos? Escuche, no, ¿sí lo pusiste? Verso 23, por favor. 23, gracias. Siendo renacidos. Hermano, si usted no nace de nuevo, está muerto espiritualmente. ¿Se necesita qué? Renacer. ¿Y cómo renacemos? ¿Quién es el que manda vida? ¿Quién es el que ordena vida? ¿Qué le dijo al profeta? Y el profeta le dijo al profeta, profetiza sobre esos huesos secos, Ezequiel. Es que su palabra, envía su palabra. Amado, ¿qué tenemos que hablar claro y fuerte? Su palabra está viva, su palabra da vida. Dice claramente, ¿siendo qué? Renacidos. No de semilla corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo? ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si nuestro Dios es eterno, su palabra es eterna. Si nuestro Dios es eterno, su palabra es eterna. Por eso dice Padre eterno. Y yo les explico conforme la palabra. Sí, está bien, dice que es un Padre eterno. Pero ¿qué es el mensaje? Que nunca estaremos huérfanos, porque tenemos un papá. Tu papá y tu mamá te pudieron dejar, yo ya no tengo, pero Él es mi Padre eterno. ¿Cuántos dicen, oigo claro, fuerte y claro, oigo? Él es mi Padre para siempre. Dígalo, entendí. Él es mi Padre para siempre. Hermanos, ¿por qué es necesario poner gloria en la alabanza? ¿Por qué es necesario que cantes el evangelio? Por eso le pedimos a los ministros de alabanza, ministren la palabra. Porque cuando yo canto el evangelio, oye mi vecino, pero yo necesito oír. Mi alma necesita escuchar. Alma mía, alaba al Señor. No grite tanto, pastor. Somos renacidos de... ¿Por qué? ¿Cuántos entienden el poder de la palabra? Tenemos un Dios que es poderoso, y es tan poderoso que Él ordena: sea la luz. No le pidió permiso a nadie. Truena desde los cielos nuestro Dios. Dios sigue hablando. Dios sigue llamando. Ese no es el problema está en el receptor. Algo tenemos que... A veces nos habla Dios y no entendemos, y nos habla el diablo y nos desbocamos. No sé usted, pero a mí me pasa muchas veces. Siendo renacidos, no de semilla corruptible, humana. Por eso dice Juan capítulo 1 versículo 12, que nacimos no porque se juntó un hombre y una mujer, sino por la voluntad de Dios. Nacimos de nuevo. Esto es las coordenadas. ¿Y qué nos dice? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esto, cuando alguien me dice que la palabra de Dios, es que la religión ya está pasada de moda. Tu vida está pasada de moda. Amado, no hay nada nuevo bajo el cielo. ¿Qué es lo que dice Salomón? Lo que hoy es, ya era. Y lo que va a ser, ya fue. Y es así como. O sea, no hay nada nuevo, no hay cosa creada que se le escape a Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni una maldad que diga el hombre, esta maldad es nueva. No. Nadie puede sorprender a Dios. Él tiene el control eterno de todo. ¿Sí está ahí?
Nada que, oye, es que esto es nuevo. Esto Dios, hermanito, Dios nos lo dice desde antes. Esto que está sucediendo. Por eso le digo, no haga tanto alboroto, hermano, disfrute el día. Pero no crea que ese es el día cumbre y todo, no. El día cumbre es cuando tus ojos, tus oídos le vean y le escuches. Porque aquel que ahora es abogado, mañana será tu juez. Hoy aboga Él por nosotros, Él intercede por nosotros, está sentado a la diestra del Padre, hoy está haciendo de abogado, pero va a llegar el día del juicio del gran trono blanco y entonces Él va a dar vida y va a dar castigo. Porque mire ahora la figura que usa el Papa Pedro. Porque toda carne, mire la figura literaria tan hermosa. Toda carne es como hierba. ¿Quién no conoce la hierba, hermano? ¿Qué sucede con la hierba? Dice, es como hierba. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca. A ver, aquí estoy hablando a alguien. Amado, ¿cuántos saben que la vida del hombre, del ser humano, es como qué? La gloria, ¿sí se recuerda? Yo lo comento muchas veces. Iba yo a la secundaria, éramos de escasos recursos, pero solo tenía que bañarme. Y yo salía brillante. Mi pelo sedoso, mis churros bastante. Usted imagínese. Todo. ¿Y esa gloria cuánto duró? Se la llevó el viento. Ya. ¿Cuánto es la gloria del hombre? No voy a luchar, voy a estudiar, voy a hacer, porque quiero ser. ¿Qué vas a hacer? Polilla, polvito que se lleve el viento. Del polo norte al polo sur. La gloria eterna, búscala. La gloria es de Jehová. La gloria humana, tuya y mía. ¿Qué dice la figura? ¿Es como qué? Como la hierba. ¿Cuántos no han visto una hierba? Y la corona una rosa, una flor hermosa. Dice uno, wow, y al otro día ya no está. Porque se seca la hierba, se cae. Y si se cae la base, ¿a poco se suspende la flor arriba? No. Por eso dice Salomón, antes de que se rompa, dice la cadena. O sea, cuando ya la columna, ¿qué? ¿Ya? Nos decía un anciano amigo de nosotros, se juntaba con nosotros y era un anciano inmaduro. Y algo que él nos decía es, no se arqueen, nos decía, no se venzan. ¿Alguien entendió? Pero ¿puedes impedir eso? No, por eso dice, antes de que eso suceda, ponte a cuentas con tu Creador. Antes de que vengan los días en que digas, no tengo contentamiento. Cuando no me duele, anuncia, yo tengo un meteorológico en mis huesos, hermano. Y se va a llover, le digo, ya sé. ¿Cuántos me acompañan? ¿Sí? A veces leo mucho y digo, ay, ¿qué tengo? Pues cansancio. La hierba se seca. ¿Y qué continúa? La flor se cae, pero más la palabra, ¿dónde está? Más la palabra, ¿sí está ahí en su Biblia? ¿Usted puede hablarlo? ¿Usted puede hablar la palabra de Dios? Dice, más la palabra del Señor permanece ¿para cuándo? ¿Por qué? Porque es emitida por el Eterno. Es la eterna palabra de Dios. Tenemos un Dios que se comunica verbalmente. ¿Por qué usted y yo hablamos? Porque nos hizo a su imagen y semejanza. Tenemos un Dios verbal musical. ¿Sí sabe? Los salmos, 150. Ahí está el himnario. Y de cada salmo puedes hacer como 20 coros. Así que multiplique. Bueno, me fui mucho. 15 por 150. ¿Cuántos himnos tenemos? No acabamos, hermano. Y Dios inspiró en su mayoría a David. ¿Y para quién son los salmos? Para David.
para la iglesia. No, dice, los salmos cuentan la gloria de Dios. Nosotros somos servidores de Dios, porque su palabra no es moda. No es que ya hay iglesias emergentes, ya eso de la Biblia y del texto y contexto y de esto y del otro y del hebreo y del arameo y el principal. No, eso ya no. Ahora usted tiene que ser resiliente, hermano. Y yo digo, ¿y eso qué es? Pues tener resistencia. Ay, papito, si eso está aquí, no estás descubriendo el agua tibia en el hilo negro. Pero ¿nos gusta qué? ¿Sabe por qué? Porque nos gusta la novedad. No hay otra cosa en la iglesia. ¿Qué baja? La palabra. Pero la palabra que se habla, ¿de quién es? ¿De cualquiera? No, por eso es que queremos que predica la palabra. Predica la palabra. ¿Qué necesitábamos ayer? ¿Por qué nacimos? Por la palabra. ¿Y cómo nos vamos a sustentar? Porque es verdadera comida y verdadera bebida. Pues mi palabra es que viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es que a veces no me entiendo, necesito ir con un psicólogo. Yo sé que a los psicólogos eso dicen, lo mato, no me alcanza. Amado, ¿quién conoce al hombre? ¿Y qué dice Dios a través del profeta Isaías que es el hombre? Una hinchada y podrida llaga. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde la coronilla hasta la planta del pie. Y vas con un psicólogo para que te descubra ¿qué? Los defectos de carácter. Es que usted fue violentado de niño, sus carencias. ¿Si está aquí o ya lo perdí? Y te hacen tu estudio y todo y ya. Amado, pero si yo ya sé que vivo en un calabozo, dame la llave, ¿cómo se sale? El que liberta el que rompe las cadenas y abre las puertas de las cárceles, es ese que dice Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él viene y abre tus oídos y dice, Éfata, así te digo, levántate. ¿Qué le dijo a Lázaro? ¿Por qué está la historia ahí de Lázaro? Él esperó, le avisaron, Lázaro está enfermo. ¿Por qué no va, Señor? Déjalo que muera. Y déjalo que pasen 4 días. Porque el código judío era de que tenía que pasar mínimo 3 días para declararlo oficialmente muerto. Jesús dice 4 días, dijo su hermana. Ya yede, yo soy la resurrección y la vida. ¿Y qué hizo el Señor? Un culto de avivamiento y trajo a todo el coro y todo. No. ¿Qué dijo? Lázaro, allá la vas a. Lázaro, sal fuera. Aleluya. ¿Qué necesitan los muertos? Escuchar su nombre en la voz eterna del Todopoderoso. Ayer, hoy y siempre. Su voz, su palabra permanece para siempre. Él dio vida a las generaciones pasadas y Él sigue dando vida. ¿Y qué tenemos que hacer, iglesia amada? Vuelve a la palabra de Dios. Vuelve a tronar con la palabra. Diablo, fuera en el nombre de Jesús. Y no te quedes a pelear con Él. Es orden. Porque es su palabra. Y Él dice, en mi nombre. Es que dice el griego, no, en mi nombre echará fuera demonios. ¿Qué tienes que decirle entonces? Diablo, sal. Aquí no eres bien recibido. Fuera. Y no se espante si se ve que alguien se brinque por ahí todo, ¿no? Aquí no le hacemos show a eso. Entonces, la hierba se seca. ¿Y qué sucede con la? Se cae. Y dice que así es la gloria del hombre. Por eso, hombre, no busques tu propia gloria. Dice el proverbio, el comer mucha miel no es bueno. Y el buscar su propia gloria no es gloria. Busquemos la gloria que permanece, no la que desaparece, hermano. ¿Sí me explico en eso? La gloria del hombre es ¿qué? Como la neblina, a la mañana la ves. ¿Y qué es lo único que ve uno de la neblina? Va a salir el sol, fuertísimo, porque hay mucha neblina. Y dice la figura literaria en la Biblia, la palabra de Dios dice, así es la vida del hombre. A la mañana lo ves y a la tarde ya no está.
¿Cuántos se acuerdan que eran jóvenes? ¿Cuántos se acuerdan que íbamos con las mochilas esas de cuero a la primaria y subíamos la pendiente de los que vivíamos abajo? Y subíamos allá y luego bajábamos y abríamos esa mochila y olíamos. Dice, ay, esto huele a la primaria. No, es que tenía las mezclas de lápices, de cuadernos y todo. Y a veces cuando estoy allá en mi silla papal, estoy ahí, me llegan olores que me recuerdan que fui niño, que fui joven. Y luego me veo y ¿sabe qué? Más me vale aferrarme a su gloria, a su vida, donde cuando venga el tiempo de la resurrección, nos gozaremos con Él. Y Él secará toda lágrima. Aproveche a llorar, hermano, porque el Evangelio, le aseguro algo, se siembra con lágrimas. Desde el antiguo pacto dice, irán llorando los que llevan la preciosa semilla. Pero ¿cuál es la promesa? Pero volverán con sus gavillas, dice, o sea, cantando, aleluya. Hay tiempo de sembrar con lágrimas, pero habrá un tiempo de cosecha, iglesia. Aguante que su Redentor viene de camino. Manténgase, sosténgase, sea valiente, sea valiente. Porque el Señor dice que el Evangelio se siembra con lágrimas. ¿O no ha leído usted ese salmo poético que dice que cómo van sembrando? Con lágrimas. Pero ¿cómo volverán? Con regocijo. Aleluya. Cantando. Amado, valió la pena. Cuando peleamos un alma, no es para 70, 80 años, es para siempre. Así que vale la pena la pelea. Es que esta pelea no es como voy a luchar para ser, y nadie se ofenda, para ser titulado, para ser astronauta, para tener una casota, un cochezote, un ranchote. Sí, pero ¿cuánto te va a demorar eso? Si estamos ahí. Porque se seca la hierba. Me decía un muchacho, voy a casa de mi abuelo, le digo, ¿a qué? A arrancarle sus coches para que se caliente. Tiene muchos, pero él ya está en silla de ruedas. Porque la gloria del hombre se va. Así que si vas a buscar gloria, no busques tu propia gloria. Busca la gloria de Jehová y hazlo todo. Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, ya sea que comáis, que bebáis, que hagas lo que hagas, que es para Él. Aleluya. Y doy 2 versículos y nos vamos. Estamos hablando de qué. Dios está llamando. Hay un canto así, ¿no? Dios está llamando. Dios está llamando. ¿Desde cuándo? Es que tenemos un Dios que ¿qué necesita? Él habla. Él manda. Él manda. Envía tu palabra, Señor. Y Él que nos dice a la iglesia, predica mi palabra. No le quites ni le pongas, porque así te vendrán las plagas que dice aquí. Dios no necesita ayuda, ni fábulas, ni inventos. Fíjese que yo tenía un pie más grande que otro, hermano, y oré y ayuné, y ahorita ya estoy. ¿Quiere que corra para que vea usted? ¿Qué nos importa eso, hermano? Ese es show barato, eso son fábulas. ¿Y por qué digo eso? Vamos a trabajar 2 versículos. El pueblo de Dios. Estamos en Primera de Pedro. Recuerde, el día del Señor pasado dimos ese sermón y hoy continuamos. ¿Sí? Si usted viene por primera vez, aquí no predicamos de las noticias. Si usted quiere oír quién es Irán y quién es Arán y quién es Herón y quién es... Eso hay en las redes sociales. Aquí queremos ¿qué? Oír. Porque la fe es por... Aleluya. Dice entonces,
¿Cuál es el pecado? Capítulo 2 de Israel, que desecharon. ¿Sí? Si usted le da un paneo, dice el capítulo 2, desechando pues toda malicia, pero ellos no desecharon toda malicia. Ellos desecharon ¿qué? Desecharon la piedra del ángulo, escogida, preciosa. ¿Quién es la roca, la piedra? Es Jesús. Y Pedro les dice por el Espíritu, desechen la maldad. Pero ellos desecharon ¿a quién? A Cristo. ¿A quién soltamos? Se oyó la voz. Pilato, ¿qué dijo? Ningún mal hallo en este hombre, pero aquí tienen a alguien. Si tienen sed de sangre, aquí está Barrabás. Y los líderes de la iglesia judía soliviantaron al pueblo. ¿Y qué decían? Pidan a Cristo. ¿Qué haré pues con este llamado el Cristo? Y decían ¿qué? Empezó el rumor. Crucifícale, 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 crucifícale. Pero ellos no sabían que el plan de Dios era que el justo. Mi alma alaba a Jehová, hermano. Mi alma bendice al Dios de gloria. Te alabo, Padre, y te bendigo, Señor. Porque si ellos hubieran sido sabios, nunca hubieran crucificado al Rey de Gloria. Aleluya. Él los venció en la humillación. Él se hizo obediente. Y sabe que usted y yo somos llamados para obedecer. Lo leímos en la clase pasada. ¿Llamados para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en ese pacto intratrinitario, antes del tiempo. Todo está ya escrito. Y nosotros nos maravillamos hoy porque Él no abrió su boca. Como cordero mudo fue llevado al matadero. Y tu pecado y mi pecado de toda la humanidad cayó sobre Él, y el Padre lo dejó solo. Y es el único lugar donde Él no le dice papi, donde Él no le dice Abba. Él le dice Elohim lama sabactani, quiere decir Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre es tan santo de ojos que no puede ni ver el pecado, lo dejó y cargó en Él. Dios permitió que fuera aplastado y las tinieblas a mediodía cubrió la tierra. Y las huestes demoníacas celebraban, lo vencimos, lo vencimos, lo vencimos. Él encomendó su espíritu al Señor, tomaron su cuerpo, lo sepultaron y dijeron, se acabó el Nazareno. Pero al tercer día, un domingo muy de mañana, siendo aún oscuro, se empezó a oír el rumor. Oye, que el que mataron, el Nazareno, ¿sí? ¿Qué pasó? Que la tumba está vacía. ¿Cómo? Que la tumba está vacía. ¿Cómo que la tumba está vacía? Los cristianos tenemos una cruz que está vacía, tenemos una tumba que está vacía, pero tenemos un trono que está ocupado por el Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Y fueron Pedro y Juan corriendo y llegaron y vieron la piedra removida y se asoma y no había cuerpo. Y Él se les apareció a ellos. Eso creemos, hermano. Aleluya. Eso lo tenemos metido. Y sabemos que esa es una para la eternidad. Fuimos renacidos ¿por qué? ¿Por fábulas? No, se renace por la palabra, hermano. A la iglesia que usted vaya y cuando empiecen a hablar de que es que Dios me dijo esto y el otro, que vengas y ofrendes porque si das 100 el Señor te va a dar 2000. No, esos son ladrones. Dile, predícame el evangelio, porque con una semana que te vas,
el diablo ¿qué hace con el evangelio? Lo quiere las bombas de humo. Esa es estrategia vieja de Satanás. Te mete otras preocupaciones. ¿Y qué vamos a comer mañana, amados? Y los pajaritos que no trabajan, ni siembran, ni recogen. Tu papá, que no es papá de los pajaritos, lo sostiene. Jehová es mi padre. Nada. Y ese es un qué continuo. Hoy te falta algo. Yo a mi edad me levanto y me levanto contento, porque ya a la edad que voy alcanzando, esta es mi edad. Si usted tiene más, lo felicito. Y si tiene menos, que envidia. Pero a la edad que voy teniendo, hermano, donde yo me levante, estoy contento. ¿No me entendió? Hermano, disfrute el día. Hoy es el día que hizo el Señor, estaremos alegres. Vamos a los 2 versículos para irnos. Diga ya. Así que, ¿cuál es el pecado? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Desecharon a quién? Aquí usted lo lleva a su casa y usted lee todo el capítulo 2 y desecharon la invitación. ¿Y quién los desecharon? Su pueblo. Entonces, como su pueblo lo despreció, ahora Él extendió su misericordia a los gentiles, a los que no eran pueblo. Por eso ahora usted va a entender, pero dicen unas traducciones, en otras dice más, en la Reina Valera dice más. Recuerde, es una palabra de enlace. Él viene hablando que en lugar de desechar el pecado, la maldad y todo, al que desecharon es a Jesús. ¿Hasta ahí entendió? Bueno, ahora en el verso 9 dice más, ustedes son ¿qué? Linaje, raza. No eres del montón. Dios te escogió, tú que no eras pueblo, tú que de entrada no eras judío. Y esto es para aquellos hermanos mesiánicos que creen que porque eres judío vales más. No, todo fue sombra y figura. Dios hace un pacto con su pueblo, ya lo hemos estudiado en Éxodo, y lo protege, pero también lo castiga. Y vemos todo eso, pues esa es una figura clara de que aunque seas iglesia de Dios, hijo de Dios, Él por amor te disciplina. La iglesia de Cristo no es de que, yo puedo hacer lo que sea. No, Él te ama y Él no va a dejar que te pierdas. Y si es necesario, si no quieres callado, te mete vara. Recuerde el instrumento del pastor, ¿cómo es? Es una vara y al final una curvatura bien pulidita, porque cuando la ovejita se separaba de la mamá, el pastor si la tocaba ya le impregnaba el olor humano y la mamá ya no lo amamantaba. Entonces cuando el corderito, ya ves que a los corderitos les gusta mucho salirse de la ruta, y ya ahí ve el pastor y lo toma con el cayado. Y dice ese libro de histórico, y con una maestría, dice, lo volví a colocar en la mamá. Pero cuando ya era exagerado, que huía y huía, para salvarle la vida a ese corderito, volteaba el cayado y le daba vara. Dice que le daba un toque magistral, que solo le fracturaba lo necesario. Y luego él mismo lo entablillaba y lo cargaba y lo arrulla. Dice que Él hace la llaga y Él la cura. ¿Sabes que cuando me creo la última Coca-Cola en el desierto de cristal y fría, Dios me da un... Perdón. Mi gloria es que en lo que demora a veces mi cadera o mi rodilla, yo digo, ay, me duele. Le digo a mi esposa, me levanto crocante, le digo, demoro como media hora en que empiece a fluir todo, y ya como esos motores viejos, y ya cuando me encarrero ya no me para, hermano. El problema es en la mañana. ¿Alguien está entendiendo ese tema? Sí. Entonces, para que no se la coma el lobo, ¿qué hace Dios? Así que usted determine, ¿quiere callado o quiere vara? Usted pida, Dios le va a dar.
para que lo libre. Entonces, nosotros ya no necesitamos ser del linaje de las 12 tribus. No tenemos esperanza entonces, si es necesario ser judío. Leamos. ¿Qué dice él? Que somos un linaje llamado, escogido, especial. ¿A quiénes? Él lo escogió. ¿Por qué? Porque él lo quiso así. Fuimos renacidos por su propia voluntad. Señor, ¿por qué a mí? Por amor, a pesar de nosotros. Él nos escoge y dice que somos real sacerdocio. Y esto es incompatible para el léxico judío. ¿Por qué? Porque son dos oficios diferentes, el rey y el sacerdote. Pero dice en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, creo, dice así: Él nos hizo, Jesucristo, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Qué significa esto? El rey era el que comandaba el ejército y tenía, el sacerdote era el que presentaba el sacrificio, ¿sí? El rey no podía presentar el sacrificio, era para el sacerdote. Nación santa. ¿Cómo nos dice el Señor que somos? Nación santa. ¿Qué más dice? Pueblo comprado, rescatado por Dios. En el mercado agorazo se llama el mercado de esclavos en este tema. Allí están los esclavos y llega alguien y dice: ¿cuánto vale ese? No, pues vale tanto, 200, lo paga. Y esta es la figura que fuimos redimidos, rescatados. Cristo fue al mercado de esclavos y dio un precio que cuando a alguien le interesaba mucho un esclavo, lo compraba a un alto precio. Y si alguien decía, porque era ley: oye, véndeme tu esclavo, no, si me costó 200. ¿Y cuánto quieres? No, pues arriba de 200 para que sea negocio. Muchos esclavos eran comprados, dice, y no salían del centro mercantil de la ciudad. Y cual, si alguien te gustaba mucho, pagabas algo y llegaba y te decía: ¿cuánto por su esclavo? 500 lo pagué, acá está en la tabla. ¿Lo quieres? No, no me alcanza. Entonces ya se lo llevaba. Pero con Cristo Él nos redimió y hace algo que no fuimos rescatados con oro, plata o piedras preciosas, sino con la sangre del Cordero de Dios. ¿Hay alguien que pueda comprarnos? Si ya eres propiedad de Dios, nada ni nadie puede comprarte y regresarte a la esclavitud. Ya eres libre. Eres incomprable. Eres incomprable. Él te compró. No hay precio para decir cuánto vale para que vuelva a la esclavitud, al mercado de esclavos. Ese esclavo ya nunca más podrá ser comprado. Ya tiene dueño. ¿Quién es el dueño? El que lo creó. Somos propiedad de Dios por creación y por redención. ¿Sí lo está entendiendo? Usted le pertenece a Dios porque Él lo creó. Y después nos perdimos. Y en el mercado de esclavos Él llegó y ¿qué? ¿Cuánto vale ese? Ese prietito me gusta. ¿Pero por qué me gusta ese prietito? Pero si nadie quiere ese negro, pero Él sí te quiere. Ese güerito que no agarra color, nadie lo quiere. Pero Dios te amó y pagó el precio y nos sacó del mercado de esclavitud. Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más seréis verdaderamente libres. Así dice la voz de Dios. Nunca más. No tiene derecho Satanás. No te llega el precio. Yo me voy a ir corriendo de aquí. No te llega el precio. ¿Con qué va a pagar el diablo? Soy incomparable. Soy incomparable. No te abarates. Mira el pecado. Tú no tienes parte ni suerte conmigo.
¿Qué te pasa? ¿No sabes, hijo, de quién soy? ¿No sabes el precio que se pagó por mí? Aleluya. Fuiste rescatado de la vana manera de vivir heredada de vuestros padres, no con oro, ni plata, ni piedras preciosas, sino con la sangre preciosa. Preciosa sangre. Él es el rey, Él es el sacerdote y Él es el sacrificio. A su nombre sea la gloria. No necesitamos sacerdotes. No necesitamos papas, ni curas, ni pastores, ni apóstoles. Tú puedes entrar por el camino que Él abrió y presentarte como sacrificio vivo, Romanos capítulo 12, y decirle: Padre, perdóname. No tienes que pasar por el de Roma y cómprate una gallina, aunque sea, para que pague por ti. Ya pagaron. Tengo camino abierto hasta el trono de su gracia para el oportuno. Socorro. Tengo libertad. Peco. El diablo a veces me engaña, pero voy corriendo. ¿Y quién puede pararme? Entro hasta el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Él me hizo linaje escogido, pueblo santo, nación santa. Me hizo rey y sacerdote. No necesito que un judío ore por mí. Ya murió el judío mayor, el rey de reyes. ¿Por qué reconocemos? Pero tienes entrada, ¿qué? ¿Necesitas ir a confesar tus pecados con el pastor? ¿Necesitas llevar una ofrenda especial? Pastor, ore por mí. Libertad. El camino está, ¿qué dice Hebreo? Abierto. Él es el precursor. Él. Y ahora usted y yo, ¿qué somos? Reyes, sacerdotes. ¿Usted es sacerdote, hermano? No, no puede ser, no lo puedo creer. Pues por eso está así, créalo. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Mire, todo lo que vimos del versículo 9 está en modo indicativo. ¿Sí? Usted es linaje escogido. Es una raza que dice: no, es que esos son los de la raza de bronce. A esos depórtamelos. A esos prietitos, córremelos. Ahora nuestra raza es ¿qué? Escogida. ¿Por qué somos ahora de un linaje superior al resto del mundo que va a ser quemado? Por Él. ¿Quién nos dio el valor? Él. Él nos dio el aprecio. ¿Alguien puede comprarte? Él murió una sola vez para siempre. Así que, indicativo. Eres una raza de Dios. ¿Sí? Eres rey y sacerdote. ¿Sí checó que es Apocalipsis 1:6? Si no, ahí búsquelo, porque yo ya me voy. Nación santa. No necesitas ser hebreo, europeo. ¿De qué tribu eres? No. Él me hizo. Me está dando el indicativo. Pueblo, ¿qué le dijo a Israel? Y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero ahora, ¿qué nos dijo a los que no éramos pueblo? Y seré su padre y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Aleluya. ¿Y todo para qué? Diga, ¿para qué? ¿Para qué? Para que lo anuncies. No, la gente ya sabe que soy cristiano. Anúncialo. Oh anunciadora de Sión, súbete a las azoteas y anuncia que tu Salvador pagó por ti. Y grítalo a los cuatro vientos y que te diga: oiga, ¿usted es cristiano? Sí, soy cristiano. Él me salvó, Él me escogió. ¿Qué vio en ti? No, es por su amor, por su misericordia. A mí nadie me quería por malo.
Nadie, ni adoptado me querían. Pero Él me compró. Él me dio nombre. Él murió por mí. En la cruz del Calvario me vio a mí. Él pagó por mí. Y hay alguien aquí que puede decir, y Él me vio a mí. Y cuando no tenía nombre, y cuando nadie me amaba, y cuando no estaba para nadie, para Él sí. Aleluya. Así que ¿para qué todo? El imperativo es para que anuncies. Por eso se le llama anunciadora de Sión. Le dice a la iglesia, ¿qué? Clama a voz en cuello. ¿Qué es clamar a voz en cuello? Tengo vida. Tengo vida. Estaba muerto y ahora vivo. Y que se pudra el diablo, como digo a veces. Cuando estoy loco por ahí en una azotea o algo, me privo. Jehová reina. Aleluya. Porque dice que somos triunfantes. Lo leímos. Triunfantes. Somos triunfantes en Cristo. Aleluya. ¿Para qué entonces? Estamos concluyendo. ¿Para qué todo eso hizo Dios? Para que usted lo cuente. Cantamos, ¿no? Este es mi testimonio. A veces hay gente que le dice, ya va otra vez a hablar. Pues ese es mi testimonio, que estaba muerto y ahora vivo, que estaba atado y ahora soy libre. Y al que me escuche y no me quiere escuchar, hermano, los taxistas sufren. Han de decir, ya denle un coche a ese viejo, porque ya hasta les hago parar. Me dicen, no, se está loco, ese no te va a dejar en paz. Ahí está. ¿Y cómo te fue? ¿Y si mueres hoy? Y ya voy y les digo, fíjate, qué curioso, ¿no? Ahora tomo un taxi y antes tomaba yo un taxi y me iba yo a donde vivía yo en los barrios perdidos. Y ahora le digo, para un taxista y le digo, llévame a la iglesia. Antes vivía en las cantinas, ahora vivo en la iglesia, le digo. Y se quedan, Dios hace milagros, le digo. Anuncia. No, porque luego que anuncia, no te avergüences del evangelio, porque para eso Dios mostró su gloria, su maravilla. ¿Para qué? Para que anuncie su poder, su gloria, las virtudes de aquel que te sacó ¿de qué? De las tinieblas a su luz admirable. No te calles, anúncialo. ¿Por qué las iglesias están tan famélicas, hermano? 2, 3 y ya casi estamos así. Amado, abre tu boca. Cuéntales las maravillas que Dios ha hecho contigo. Dile, yo estaba así, asá, deprimido, deprimida, estaba solo. Yo sentía que nadie me quería, ni un perro tenía yo, hermano. Y cuando dije, pues yo mejor muerto que vivo, Él llegó. ¿Y cuántos dicen? Y me sacó de la tumba. Alma mía, bendice a Jehová y no te olvides, publica de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades, el que saca del hoyo tu vida, el que te corona, de favores y misericordia, el que rejuvenece tu vida. Aleluya. Pero háblalo, hermano, porque para eso fue todo el poder desplegado, para que tú, ¿qué dice? Anuncies. ¿Y qué es un anuncio? ¿Cuántos se acuerdan antes cuando el circo pasaba, hermano? ¿Sí se acuerda todavía? Los veteranos de guerra. Pasaba el payaso cuando no había cosas electrónicas, era una campana nada más. El circo ya llegó. Y todos los niños salíamos, el circo. Eso es anunciar. ¿Y por qué te callas, cristiano? Porque si tú no hablas, le dijeron los fariseos, calla a los niños, calla, ¿qué no ves? Dice, si ellos callan, las piedras gritarán. ¿Cómo está hasta ahí? Ya toqué los 2 versículos que le dije. ¿Qué tiempo llevo, hermano? Allá tengo mi cronómetro. ¿Hora qué? 1 hora. Amado, ¿cuántos oyeron la palabra?
¿Qué tienes que hacer? No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también a quién, al gentil. Dile, yo no era y no necesito traer un kipá, que no me haría, y un sofá, mejor un sofá, y un talí, y tener una menor acá, la bandera de Israel acá, y la bandera de México acá, y atrás la bandera de Minatitlán, de Veracruz, y empezar a hablar ¿cómo es en hebreo? Aleluya. Aleluya. Baruch atah Adonai. Amado, ¿qué idioma te dio Dios? ¿Dónde te plantó Dios? Y Él no entiende cuando tú hablas. ¿Necesitas hablar qué? ¿Algún idioma? Pues idioma es tu lengua. ¿Y cómo somos mandados a anunciar entonces? ¿Qué entiende usted por las virtudes? ¿Qué es una virtud? Es divina. Es el poder de Dios. ¿Quién me tocó? ¿Y qué le dijo Pedro? Ay, Señor, mira, la multitud te aprieta, te apretuja, le dice, y tú preguntas quién te tocó. No, ¿quién me tocó? Porque virtud salió de mí. Porque ¿qué dijo la mujer? Enferma de flujo. Traía problemas ahí. Y ella dice, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Y los ciegos, cuando vieron u oyeron a que pasaba el Mesías, un evangelio dice que eran 2, en el otro 1, pero hacían como una olla de grillos, hermano. Y los apóstoles que iban en la comitiva, dice que los ciegos, al oír que el Mesías iba pasando, empezaron a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y se empezó a levantar que limosna y nada. Cuando Él te llama, deja todo. Mateo, ven y sígueme. Y dejó por lo que vivía, si era un hombre que le gustaba el dinero. La mejor pesca de Pedro. Ven y sígueme. Deja eso. Te voy a hacer pescador de hombres. Yo empeño mi palabra. Yo te voy a hacer pescador de hombres. Y aquí está, mire, un Pedro anciano escribiendo la palabra de Dios. Cállense, no molesten al maestro. Así como dice, hey, no grite, deja de estar, espantas a la gente, a todo mundo le quieres predicar, quieres poner manos sobre todo, aplácate. Jesús, hijo de David, que se callen, Jesús. Si el ciego soy yo, el necesitado soy yo. Hermano, si estás oyendo la voz de Dios y que clama a Él y Él ¿a qué vienes aquí? ¿A perder el tiempo? ¿A qué viene usted aquí, hermano? ¿A perder el tiempo? ¿O tiene hambre y sed de Dios? ¿O tiene usted necesidades que solo Dios puede suplir? Yo le busqué porque ya no había otro y Él produjo en mí. Yo era un alcohólico, drogadicto, tenía delirio tremendo, veía cosas que no existían y me quedaba ciego por una temporada. Y cuando oí el evangelio, ni siquiera en una iglesia, con un cassette, y lo busqué. Y le grité y le dije, Jesús, si existe, sálvame, no quiero vivir así más, esclavo. Dicen, cállate. Si no, me callé cuando era un borracho trastornado. Ay, no, me avergoncé y ahora quieren que me avergüence del evangelio. No, no, no y no. Cállate, ciego, cállate, ciego. No, estoy ciego, pero no mudo ni sordo. Y ellos gritaban, ¿qué? Jesús, gritaban más fuerte. Jesús no lo sabía. Jesús sabía, Él es el eterno. ¿Y Él qué hizo? ¿Qué es lo que hizo Él? ¿Qué quieren que les haga? Pues queremos ver. ¿Qué le decían a la mujer sirofenicia? Señor, tengo una hija, está atormentada de demonios. ¿Y qué quieres? ¿Que no sabes que el pan que traigo es para los hijos? Sí, Señor, pero aún los perrillos. Y es la traducción, pero cuando usted va a decir, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa.
de sus señores. Wow, dice el Señor, esto es fe. Este sí tiene ganas. Este sí tiene ganas. Soy indigno, no merezco. Y ni siquiera ella era la enferma, ella estaba clamando por una hija endemoniada. ¿Y qué hizo el Señor? La oyó por causa de su fe. El que se humilla, Dios lo exalta. Pero al soberbio, Dios te quiebra para que clames, porque Él no es malo. Él quiere que clames, que gimas. ¿Por qué? Porque Él así. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, hermano. Te lo digo porque de lodo me sacó y no me avergüenzo. Y por eso no te van a parar, hermano. Aunque se levante el infierno contra ti, si tú estás firme de quien te salvó, ellos no pelean contra ti. Ellos pelean contra, cantaba Israel en la batalla. Dice, ha desnudado Jehová su brazo en la batalla. ¿Qué significa esa poesía? Jehová se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y bondad. Y gracia sobre gracia. ¿Qué es eso que Jehová pelea por nosotros? Se hizo carne. Jesucristo venció y nos hizo a nosotros ¿qué? Más que vencedores. Así que, amado, no vengas a la iglesia a perder el tiempo. Ven a escuchar, ven a llenarte y dile al que predique palabra de Dios y háblala. Y luego usted háblele a su alma. Cante el evangelio, predique el evangelio. ¿Sabe por qué cuando usted le predica a alguien usted se enciende? A veces al que le predico hasta me dice, viejo loco, pero yo ya voy ¿Por qué? Porque somos dados a olvidar. Ya pasaron como 33 años y me viste y digo, ay, está todavía el viejito, está limpio y está todo. No, acuérdate, olías a muerto. Un mes sin bañarme, un mes podrido con llagas en mi piel, apestoso, la lengua se me despedazaba. Hermano, no te olvides de dónde te sacó el Señor. Y recuerda, no hay precio para que te vuelvan a comprar. Él te hizo libre. Él te hizo libre. Públicalo, Él te hizo libre. No pierdas el tiempo en las iglesias. Exige, queremos oír la voz de Dios. Dios le bendiga. Shalom Alejem. La paz de Dios sea con usted.